La orden del presidente Trump no tiene ninguna base legal. La base para la orden del presidente Trump sobre el turismo de nacimiento está justificado en el que va a cuidar los recursos de Estados Unidos y de los americanos. Esa es la base principal, primordial de esta orden ejecutiva, porque la orden no cita leyes en específico y decisiones. Simplemente cita que, de acuerdo a su interpretación como ejecutor de la ley, no puedes venir a visitar y tener un hijo. Los inmigrantes terminan contribuyendo más que lo que extraen. Y en su gran mayoría, creo que la decisión de cancelar las visas es un efecto que va a traer más problemas que beneficios. Creo que a la larga va a ser más afectada la economía de la ciudad, la economía de nuestro país, que el beneficio que le va a hacer el cancelar y quitar estas visas. En la ley no especifica que tener un hijo en Estados Unidos es ilegal si tienes visa de turista. Lo que es ilegal es recibir los beneficios como que resides en Estados Unidos o quedarte más del tiempo que permite tu visa de turista. Sí. Pero por sí solo tener hijos no es ilegal. En los últimos días, el llamado turismo de nacimiento ha generado preocupación y muchas dudas entre quienes tienen visa de turista y han tenido o planean tener un hijo en Estados Unidos. En redes sociales han comenzado a circular testimonios de personas que aseguran haber perdido su visa, incluso después de pagar sus gastos médicos y sin haber recibido beneficios públicos. Pero, ¿qué está pasando realmente? ¿A quién podría afectar? ¿Pueden revocarte la visa simplemente por haber dado a luz en Estados Unidos? ¿Y qué pasa si el parto fue pagado por completo? Son muchas las preguntas y también mucha la información que circula en redes sociales. Por eso, en este episodio, el abogado en inmigración David Haro responderá a las principales preguntas de nuestra audiencia. Comencemos ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Gracias por tu preferencia. Y para mí, como siempre, un honor, un placer y un privilegio poder estar compartiendo este espacio, estos micrófonos con David Haro, abogado de inmigración. ¿Cómo estás, David? Bienvenido una vez más. Un placer, muy buen día. Un placer poder estar aquí, hablar de este tema que nos tiene tantos intrigados, preocupados, bueno, con muchos sentimientos de por medio. Bastante, diría yo. Sí. Este tema del turismo de nacimiento, del turismo de maternidad, como algunos otros lo han llamado, que es muy reciente. Y yo creo que ha sido de los temas de inmigración que más han preocupado, ¿no, David? Porque yo creo que uno de los que más llamó la atención fue cuando lanzó la orden ejecutiva del presidente para abolir la ciudadanía por nacimiento. Sí. A inicios de año, no creo que fue por inicios de año, creo que llamó muchísimo la atención. Sí. Y en esta ocasión, esta orden ejecutiva combatiendo o tratando de contrarrestar el turismo de nacimiento, pues también ha llamado la atención. Y yo me he dado cuenta, David, tú y yo, pues, para los que nos escuchan, de las redes sociales o así, vivimos en frontera. Así es. Los puentes se han visto muy solos, David. Muchos también contentos, David. Sí, ¿sabes? Hay muchos que están bien alegres. A ver, voy a tratar de citar un dato que vi en las noticias, pero dicen que un 10% de los jóvenes, Ok, vamos a... en Juárez son americanos. 10% de los jóvenes. Sí. Que no es un número En menor. Juárez. Sí, en Juárez. Estoy hablando de Ciudad Juárez, que es frontera con esta ciudad. El Paso, con Texas. El Paso, Texas. 1 de cada 10 que están viviendo ahí son ciudadanos, que significa que sus papás viven en México. Por eso viven en México. Sí. Y que tienen muchos de ellos visas. Entonces, esto afecta un porcentaje muy alto de personas. Pero te voy a decir por qué pienso yo que fue una noticia, y con esto quiero que brinquemos a lo que es poder contestar las preguntas que tiene la gente con este tema, o temas relacionados a inmigración. Una de las razones que es tan sonado es porque el efecto
efecto de la orden del presidente se sintió inmediatamente. A diferencia, por ejemplo, sí, cierto. A diferencia, por ejemplo, de la orden de quitarle la ciudadanía a los hijos de indocumentados, fue un proceso muy largo, iba a ser un proceso muy complejo, ¿ok? Y aparte que rápidamente se demandó. Segundo, quitarle la ciudadanía es muy complejo, Alejandro. No es un proceso fácil, no es un proceso que simplemente das la orden y mañana amaneces sin ciudadanía americana. Es todo un proceso complejo. Sin embargo, quitarte tu visa de turista solo requiere que el oficial diga, preste. Sí, Con permiso. ¿Qué puedes decirle, David? Con permiso, este es de nosotros. No, que no quiero firmar. No le hace. Si No quiere firme, firmar o no, no. usted se va de regreso. Entonces, Sí. el efecto fue inmediato. Da la orden y al día siguiente empezamos a ver las personas diciendo. Ahora, otra cosa, Alejandro, es que, y esto es una pregunta que probablemente va a surgir o un comentario que vamos a ver una y otra vez. Esto ya había pasado anteriormente. Esto no es nuevo en su totalidad. La gente ya había perdido sus visas de turista por haber tenido hijos en Estados Unidos. Sí. La diferencia es que antes tendrían que encontrar una causa más que simplemente haber tenido tus hijos. ¿Sí? Okay. Tenían que decir, ¿cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? ¿Dónde viviste? ¿Dónde te quedaste? ¿Qué dirección diste? ¿Quién pagó el parto? Como que indagaban un poco más para finalmente concluir el cancelarte tu visa. Entonces, en ese sentido, no es nuevo, pero ahora pareciera la orden ejecutiva abre la puerta que no es necesario indagar, no es necesario hacer una investigación, no es necesario hacer muchas preguntas, aparentemente. ¿Sí? Aunque tengo que decir que no es así. La orden ejecutiva no es así. Está haciendo... creo que hay algo ilegal en la forma en que está siendo implementada. Sí. Pero los oficiales casi se sienten con la total libertad de hacerte nomás una sola pregunta. Y es, ¿dónde nacieron tus hijos? En Estados Unidos. ¿Cuál es tu estatus migratorio? Visa turista. Dame tu permiso de visitante. Queda cancelado y te regresamos a tu país. Pareciera que la orden apunta a eso, aunque es más complejo que eso. Pero bueno, vamos a ver las preguntas de la gente. Van a hacer preguntas y comentarios, David. Vamos a poner en tensión. Porque hay comentarios que me llaman la atención lo que dicen y también hay preguntas que me parecen bastante Me encantan los comentarios, la gente me dice... Yo creo que un comentario... ¿Has leído un par, la verdad, no puedo entrar a leer todo, pero un par así que dicen que no sé lo que estoy diciendo, que me dedico a otra cosa. Y yo, bueno, pues, discúlpeme, señora, a esto me dedico, no uno que puedo dedicarme a otro. Que dónde compraste tu título, no sé si lo leíste. Bueno, voy a empezar con un comentario. Oye, le quería responder si me salió tan caro, si supiera, años. Muchas horas de pero sueño. sí, finalmente hasta hay cierta verdad en eso. Todo lo compramos de una manera u otra. Sí, todo cuesta, David, todo cuesta. Pero mira, este primer comentario de una personita, este es en Facebook. Recordando que pues, estamos ahí en Facebook y que en TikTok, en todos lados, David, estás ahí para compartir la información. Me parece muy llamativo lo que dice respecto a que van a quitar las visas a aquellas que tuvieron sus hijos en Estados Unidos. Hijo de esta persona. Eso es muy justo. Solo se aprovechan del sistema. David, ¿tú qué opinas de esto? Creo que empezamos bien. Es un tema complejo. Aquellas personas que han comentado que es justo la decisión del presidente de cancelar las visas y de quitarle las visas a aquellas personas que tuvieron sus hijos en Estados Unidos, o desde la premisa de que se aprovechan del sistema, que drenan el sistema, que solo vienen y... entiendo la postura, Alex, entiendo que hay personas que tienen esa creencia, que la gente solo viene y se aprovecha, y es la postura de una población importante de Estados Unidos, que creen que el inmigrante solo viene y drena el sistema, que solo piensan que viene y vacía los recursos del americano y que piensan que estas órdenes son para proteger los recursos de los ciudadanos americanos, ¿no? Y que están poniendo en peligro los recursos y por eso son necesarias estas. Habría que ver, y es muy complejo, habría que ver qué dicen los números, qué dicen las estadísticas, qué dicen los datos históricos, ver hacia atrás y ver qué ha pasado a través de los años. Y creo que sobre ahí podríamos saber
si es más lo que se drena o más lo que contribuyen los inmigrantes. Sí. La pregunta es, estos jóvenes que nacen aquí, ¿cuál es su posible futuro en adelante? ¿Terminan drenando el sistema a lo largo de su vida o terminan contribuyendo y aportando para Estados Unidos? Uh-huh. Sí. Yo la mayoría de personas que conozco que son nacidos en Estados Unidos y que viven, por ejemplo, en Juárez, la mayoría de los que conozco sí vienen, quizás estudian lo básico en Juárez, desde la primaria o secundarias y más, y luego vienen a estudiar a Estados Unidos, y la gran mayoría de ellos trabajan acá. Sí. Terminan trabajando, terminan aportando, siendo productivos para la sociedad. Mira, Alejandro, no puedes medir y determinar en base a una familia o a un individuo. Uh-huh. Todos conocemos a una persona que vale más que no existiera. Su ausencia sería más valiosa que su presencia. De ponerlo de una manera más simpática y bonita, ¿verdad? Sí. Existen personas que valen más que no existieran a que su existencia. Su existencia por sí sola drena el sistema, ¿verdad? Está lleno de personas así. Bastantes. Pero tú no puedes juzgar y determinar que el bien o el mal que hace el inmigrante es por esta persona. Tendrías que ver el número completo y hacer un análisis para determinar al fin del día y al fin del análisis, ¿terminan drenando o terminan contribuyendo? Uh-huh. La respuesta de esta persona sería, es probable que sí existen personas que esta persona conoce que es verdad. Sí. Es que es verdad en el sentido de que es cierto, que nomás vienen y se aprovechan del sistema y vienen y drenan. Pero también existe una gran cantidad que terminan contribuyendo. Y yo creo que el análisis debe ser más profundo y ver en la foto grande, en inglés dicen the big picture, uh-huh. ¿en qué termina? ¿Termina un bien o un mal? Y la segunda pregunta sería, ¿es esta la solución? ¿Cancelarle la visa a los papás? A la larga, ¿va a contribuir más o va a drenar? Uh-huh. Sí, Mira, sí. Voy a dar mi opinión. Okay. En mi opinión, creo que este comentario es erróneo. Creo que en su gran mayoría, los inmigrantes terminan contribuyendo más que lo que extraen. Y en su gran mayoría, creo que la decisión de cancelar las visas es un efecto que va a traer más problemas que beneficios. Creo que a la larga va a ser más afectada la economía de la ciudad, la economía de nuestro país, que el beneficio que le va a hacer el cancelar y quitar estas visas. Sí. ¿Puedo estar equivocado? Puede ser. Pero si tuviera ahorita que argumentar por un lado, argumento que es más el daño lo que está haciendo esta orden ejecutiva que lo que va a aportar. Ok. Dice, tengo una pregunta aquí, dice, ¿qué pasa si me estaban arreglando residencia en el proceso de mi embarazo y ya que nació sigo en proceso? Tuve una conversación con unos oficiales de inmigración, no del puente, sino los que adjudican las visas a las residencias, y comentaron que el próximo mes, en las próximas semanas, van a tener un entrenamiento con respecto a esto. No sé a ciencia cierta cómo va a afectar a las personas que van a estar arreglando. Pareciera que van a poner un poco de trabas y sí va a ser una pregunta recurrente. Entonces, no le tengo una respuesta clara, pero en las próximas 3, 4 semanas, 5, vamos a estar viendo cómo va a afectar a los procesos de las personas que están arreglando. Pareciera que quieren crear digamos, como una regla de exclusión o un principio de exclusión y de inadmisibilidad a este grupo de personas que tuvieron sus hijos, tienen una visa de turista. Creo que esto va rápidamente a causar demandas federales y es muy probable que la detengan por un tiempo. Okay. Que sea detenida. No, pero es incierto. No podemos hablar con seguridad. Por ahora, sigan de cerca las noticias, sigan de cerca preguntas y respuestas como estas que hacemos aquí, sí, para saber en qué va a tornar todo esto. Ok, muy bien. Dice la siguiente pregunta, si mi esposo es ciudadano y yo tengo visa de turista y me alivié allá en Estados Unidos, ¿también me afecta? Pudiera ser que le afecte. La interpretación que están dando ahorita los oficiales del puente, la respuesta
rápida es sí afecta. Aunque interesantemente el esposo es ciudadano. ¿Ok? Sí, ¿por qué no lo ha arreglado? ¿Por qué? ¿Por qué digo sí afecta? Porque por ahora muchos oficiales están interpretando de que no importa. Tú tienes visa de turista, por lo cual no tuviste que verte aliviado aquí. Mi punto de vista es totalmente erróneo esta interpretación de la orden ejecutiva, y no solamente la orden ejecutiva, creo que es una mala interpretación de la ley. Pero por ahora, en base a lo que estamos viendo, sí hay oficiales que estarían dispuestos a quitarle la visa. Ok. No es una regla. Ojo, no es una regla, pero sí hay ese riesgo. Sí, según la interpretación, ¿no? del oficial. Mencionabas, no me acuerdo si fue el programa pasado o la primera vez que hablamos cuando el gobernador Abbott habló acerca de esto, que si le quitaban la visa a una mamá y el hijo al cumplir la mayoría de edad la pedía, la solicitaba, mencionabas que iba a depender mucho de la declaración del oficial. Sí. Yo tuve ya, por primera vez ya tuve acceso, esta semana tuve acceso a la primera cancelación de visa y a las hojas que le dio el oficial de inmigración. Ya lo vi por primera vez. Desafortunadamente, el oficial le cancela la visa y le dio un castigo de 5 años. Okay. Entonces, esta persona, si estaba a punto de arreglar su residencia, si su hijo estaba por cumplir 21, va a tener un castigo de 5 años. Entonces, ¿para eso no se puede aplicar un perdón o algo por el estilo? ¿O es muy complicado? Se puede pedir un perdón, pero sí va a ser complicado y costoso. Entonces mejor sale esperarse los 5 años o dependiendo en muchas de las ocasiones circunstancias. depende de las circunstancias. Yo veo y analizo y digo, bueno, vamos a ver qué son sus circunstancias, qué familia tiene, por qué quiere ingresar a Estados Unidos, está casada, tiene familia residente, ciudadana, su esposo, y de ahí determino, ¿vale la pena esperar los 5 años? O mejor de una vez hagamos el proceso y hagamos el perdón. Varía. Muy bien, interesante. Aquí hay una pregunta que me pareció algo interesante. Dice, pero le quitan la visa a la mamá solamente. ¿Y los papás? Sí, en realidad debería ser parejo, ¿no? O sea, papá sí. ¿Tú piensas que...? Sí, debería ser papá y mamá. Hay gente que opina que no, pues nada más la mamá, pues la mamá se alivió. Sí, pero el hijo es producto de los dos, ¿no? Si decirlo de una manera. Es indudable que tengo que lamentablemente decir que esta orden ejecutiva está más enfocada en las mujeres que en los hombres. Por porcentajes más altos van a haber mujeres con visas canceladas que hombres. ¿Dónde voy a ver que van a haber hombres que les cancelan la visa? Cuando están cruzando los dos juntos. Ahí pudiera pasar. Ahí es más fácil. O sea, bueno, que hay más posibilidades. Sí, hay más posibilidades. Ok. ¿Hay algo dentro de la ley de migración, David, que haga referencia a esto de que, pues, obviamente papá y mamá, pues, los genes ahí van en el hijo, ¿no? En la hija. O sea, ¿hay algo que diga que si pasa algo por el estilo, tienen que ir los dos, tienen que perder la visa, o realmente es mera interpretación del oficial? Yo creo que esta puede ser... Tú me acabas de hacer una pregunta que requiere una respuesta poco profunda. Y voy a tratar de contestarte la pregunta, y es una muy buena pregunta la que hiciste. La orden del presidente Trump no tiene ninguna base legal. Esa es mi opinión. La base para la orden del presidente Trump sobre el turismo de nacimiento está justificado en el que va a cuidar los recursos de Estados Unidos y de los americanos. Esa es la base principal, primordial de esta orden ejecutiva, porque la orden no cita leyes en específico y decisiones. Simplemente cita que, de acuerdo a su interpretación como ejecutor de la ley, no puedes venir a visitar y tener un hijo. Y que eso viola, de acuerdo a él, su interpretación como juez y parte, viola lo que la ley dice. Pero no hay una ley específica que dice que venir a tener un hijo es ilegal. No existe, no. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo había leído muchísimos comentarios que dicen, hayas pagado el parto o lo que sea, violaste la ley. No. Tener un hijo con visa de turista va en contra de la ley. No. ¿No existe algo? No.
Okay. No existe. Tenía mis dudas porque... Ahora, si vienes y pides ayuda social, sí. Si no puedes. Ok. Si, a ver, explícanos un poquito más. Porque mucha de la ayuda social tienes que decir que vives en Estados Unidos. Sí. Que resides aquí. Pero si la ayuda social fue producto, aquí voy a hacer así voy a recalcar esto. Si la ayuda social fue producto de una emergencia no prevista y que tú dijiste, soy internacional, estoy de visita, no violaste la ley. Ok. Aunque hayas recibido ayuda social. Porque la misma historia puede pasarle a cualquiera en otro lado del mundo. ¿Sí? Si yo voy con mi esposa de visita a México, estoy en la Ciudad de México y mi esposa tiene 7 meses de embarazo, pero se viene el bebé y hay una emergencia y en el momento no tengo el dinero, debe haber, cierta ayuda. Uh-huh. Hay ciertas ayudas sociales para casos de emergencia. ¿Ok? Y en eso no violaste la ley. Estás cumpliendo, ¿sí? Estabas cumpliendo con la ley, simplemente fue producto de emergencia. Entonces, no todo el que recibió ayuda social violó la ley. No necesariamente, ¿sí? Pero tampoco estoy diciendo que todo el que no recibió no violó la ley. ¿Por qué? Porque si violaste los parámetros de tu visa de turista, no con respecto a tener hijos, pero con respecto a tu domicilio, a tu vivienda, poner dónde viviste, hacer ciertos trámites legales, ahí sí es problema. No porque nació tu hijo en Estados Unidos, sino porque excediste el tiempo de tu visita, te quedaste mal tiempo y tal vez llenaste papeleo fraudulentamente diciendo que vives en Estados Unidos para recibir ciertas ayudas. Uh-huh. Pero el fraude no fue que nació tu hijo aquí o tu hija. El fraude fue en los documentos que llenaste, que lo que hayas mentido. Ok. ¿Sí? Estoy tratando como de que porque hay muchísimos comentarios, como tratar de formularte una pregunta. Entonces, porque yo sí vi una lista, y voy a ser bien sincero, lo vi en los comentarios de las publicaciones, donde mostraban como lo que podías hacer con la visa B1, que es el turismo, visitar familiares, consulta médica, cosas por el estilo. Pero ¿no existe algo como una lista de prohibiciones de lo que no puedes hacer con la B1? Sí. Existen muy largas que están, tal vez aunque no estén explícitas, están implícitas. Ajá. No puedes hacer nada que hace solo un individuo que vive. ¿Como votar? Bueno, no, porque puedes ser residente permanente y no puedes votar. Ok. Eso solamente es para un americano. No, piensa en algo que solo puede hacer un individuo que reside en Estados Unidos. ¿Trabajar? No, exacto. Solamente alguien que reside legal aquí puede trabajar. Ok. ¿No puedes ir a una escuela pública? Sí. ¿Y si vas a ir a una privada necesitas una visa especial? Sí, necesitas tramitar la visa. No puedes comprar, o sea, es como si yo dijera, todo el que compra una casa en Estados Unidos con su visa de turista se la voy a cancelar. O sea, no viene eso. Es que no. Okay. No viene implícito, ¿no? O sea, no lo dice tal cual. No lo dice, pero el problema no sería que yo compre una casa en Estados Unidos con visa de turista. El problema es que cuando la compre me digan dónde vives. Uh-huh. Y digo en Estados Unidos y doy un domicilio. Esa fue la ilegalidad. Pero si yo vengo y compro una casa y me preguntan mi domicilio y digo, soy internacional, vengo de México. Uh-huh. O vengo de otro país. ¿Dónde está la ilegalidad? Uh-huh. Sí. Ahora vayamos al tema de nacimiento. Sí. Yo vengo, ¿sí? Entro con mi esposa y mi esposa tiene a su bebé en Estados Unidos. Yo pago el parto y me preguntan, ¿dónde vives? En Ciudad Juárez. Uh-huh. No hubo nada ilegal. Discúlpenme a aquellos que están pensando, no hubo nada ilegal. ¿Por qué? Porque vine, estuve menos de 30 días o saqué una I-94 y estuve 2 meses o 3 meses, ¿sí? El tiempo que me otorgó la I-94, o vine y estuve menos de 30 días, pagué el parto, ni un beneficio que obtuve fue por resultado de mi domicilio en Estados Unidos, cumplí con los requisitos,
Cumplí con el tiempo, nace mi hijo, me dan mi acta de nacimiento y me regreso a México. ¿Dónde estuvo la ilegalidad? Ok. La visa de turista no específicamente me prohíbe eso, porque tampoco prohíbe que vengas a una cita con un doctor. El problema es que vengas a la cita del doctor como internacional y pidas la ayuda de que te pague sean subsidiado por el gobierno, porque digo que vivo aquí. Esa sería la ilegalidad. No sería el que yo vine a una cita con un doctor. Sería de que cometí fraude porque mentí, dije que vivía aquí cuando no vivía aquí y recibí un beneficio. ¿Ok? Entonces, aclaremos. Es que en la ley no especifica que tener un hijo en Estados Unidos es ilegal si tienes visa de turista. Lo que es ilegal es recibir los beneficios como que resides en Estados Unidos o quedarte más del tiempo que permite tu visa de turista. Sí. Pero por sí solo tener hijos no es ilegal. Interesante, ¿eh? No, me abriste el panorama bastante. La orden del presidente, si me preguntas qué es mi opinión, para mí es una interpretación errónea de la ley. La orden del presidente de agosto 6 con respecto a turismo de nacimiento, mi opinión, es una mala interpretación de la ley de inmigración, porque no está dando ni un preámbulo legal, porque no está en la ley, no especifica, ¿sí?, que no puedes recibir un tratamiento médico, que no puedes recibir una terapia en Estados Unidos con visa de turista. De la misma manera no especifica que no puedes tener un hijo. Okay. Por eso la orden del presidente del 6 de agosto parte desde un preámbulo no legal, sino la orden del presidente, para mí, parte desde el preámbulo emocional, donde mueve a la gente de pensar que todo el que viene a tener hijos se aprovecha del sistema, toma ventajas del sistema y que por eso lo va a prohibir. Por eso su preámbulo es: explotan el sistema, roban, cometen fraude y le están drenando los recursos y le están quitando los recursos al estadounidense, sí, al americano, y desde ahí parte para ejercer esta nueva orden ejecutiva. Muy bien, me queda mucho más claro. Entonces, una persona que dio a luz, una mamá que dio a luz en Estados Unidos, pagó el parto, pagó todo, ¿verdad? Pero reside en México y recibe alguna ayuda social, ahí sí es una ilegalidad. Pero la ilegalidad no será que tuvo al hijo o la hija. No. La sino que está recibiendo, ¿no? Que recibe alguna ayuda social. Ajá. Que recibe alguna ayuda social como persona que reside en Estados Unidos. Ese sería la ilegalidad. Por medio del hijo, ¿no? Sí. O sea, supongo, no sé cómo funciona la cuestión de las ayudas sociales, pero supongo que pide ayuda para poder solventar gastos del niño. Así es. Varía, ¿no? Pero si finalmente la ayuda social que recibe es porque ella o él se pusieron que viven en Estados Unidos, como que reclaman vivir en Estados Unidos, ahí está la ilegalidad. Ok. Muy, muy interesante. Creo que sirvió mucho que a veces como que trato de ser un poquito más curioso porque sí, ya me queda un poco más claro toda esta cuestión y creo que a algunos no les va a gustar, David, ese comentario. Esto que está respondiendo a muchos no les va a gustar. A ver, aquí hay una pregunta. Dice, en caso de que la madre pase aparte del niño, ¿es menos la posibilidad de que haya problema o es lo mismo? Sí es menos la posibilidad, porque es más difícil hacer la conexión entre mamá, hijo, papá, hijo. Sí va a ser más difícil. Sí, no es imposible, pero sí va a ser más difícil que si pasan por separado. Entonces, ¿sería la solución total? No, pero sí es una posible solución por ahora, temporal, mientras esto se decide. Ok. Mira, esta pregunta está interesante también. Dice, ¿qué pasa si yo soy ciudadana y mi hijo también, pero vivimos en la frontera? Sin pasaporte ninguno. Yo solo cruzo con ID y el certificado de nacimiento de mi hijo. ¿Puedo tener problemas ahora con lo que está pasando? Pues no es como que le vayan a quitar la ciudadanía, ¿no? Sí, eso está fácil. O sea, es más que hasta yo. O sea, sí. No tiene problema. Muy bien, así que se quede tranquila, pero David, que saque su pasaporte, que ande bien con los papeles. Oye, hablando de papeles, David, porque, y no es una pregunta que viene aquí, pero me acordé que vi un comentario que creo que
¿El pasaporte no se lo dan a menores de 13 años? ¿O algo así? ¿O tienes algo de conocimiento respecto a esto? Mi hija tiene pasaporte americano desde que tenía 1 año. Uh-huh. Desde 1 año le saqué su pasaporte. Su foto así de bebecita. Y Uh-huh. lo he renovado ya, se le dio por 5, ya lo renové una vez más y ya estoy por renovárselo una tercera vez. Ok. Entonces es mero pretexto, ¿no? Tengo una hija de 10 años y medio y tiene pasaporte. Muy bien. Entonces no hay pretexto. Saquen el pasaporte, tengan todo en orden para que no les digan nada. Dice esta última. Abogado, he visto que no debemos cruzar en 2 meses, alegando al tiempo, ¿no? Pero ¿qué tiene de diferencia dejar de cruzar? Buena pregunta. Hay abogados que están recomendando, lo he visto, que no cruces por ahora porque la implementación ahorita es estricta. Uh-huh. Entonces, están recomendando no cruces hasta que se aclare esto, hasta que haya una demanda y les pongan un alto, si es que así pasa. Pero eso es la única razón que han recomendado no cruzar por ahora. Ok, entonces que se calmen un poquito las aguas. Interesante, David. Sí. Me ha parecido, bueno, estas preguntas que escogimos, bueno, que no escogimos, que yo las... Para que no digan, es que el abogado nomás contesta lo que quiere. No, las escogí yo y tú las contestas, pero creo que es bastante interesante. Me gustaría, David, para ir cerrando un poco, porque a lo mejor apenas algunos están escuchando, se acaban de conectar, que nos explicaras un poquito otra vez la cuestión de que, primero, la orden del presidente Donald Trump, a tu consideración, no tiene un fundamento legal válido, y esa cuestión de lo de la visa de turista, que tal cual no es una ilegalidad dar a luz aquí, sino que más bien la cuestión de recibir alguna ayuda social no residiendo ahí sí es un fraude, pero que no tiene que ver con la cuestión de que tuviste un hijo. Así es. Voy a crear mucha controversia, ¿verdad? Con esto. Ya estás acostumbrado, David. Ya te estás acostumbrando. Y voy a otra vez a decirlo, y lo voy a decir con seguridad, porque esa es mi opinión, y por eso lo hablo con esa seguridad, y en base a lo que conozco de la ley de inmigración, en base a mi experiencia. La orden del presidente Trump del 6 de agosto con respecto a turismo de nacimiento no tiene una base legal. No parte desde una postura legal, por eso la orden no cita específicamente leyes, no cita específicamente decisiones en el pasado que lo respalden. Está fundamentada en el hecho que de acuerdo a su opinión, drenan los recursos de Estados Unidos, explotan los recursos de Estados Unidos y lo está haciendo desde el punto de vista del presidente y la administración para proteger los recursos de los americanos. Desde ahí parte. Y interesantemente, por eso la orden no pone como premisa que solo aquellos que cometieron fraude al pedir una ayuda social, solo aquellos que mintieron. No, dice así claro, no puedes venir a tener hijos independientemente. Si pagas completamente el parto y no pides ninguna ayuda social y nunca violaste la ley. Creo que más bien el presidente es una orden ejecutiva un poco emotiva. Parte desde la premisa que quiere aparentar el que la administración está protegiendo los intereses y los recursos de los americanos. Lo he dicho antes y lo voy a volver a decir hoy. Okay. Si la administración estuviera tan preocupada de proteger los recursos de este país, hay una lista extensa, más importante, que mayor impacto que pudiera ser. Sin embargo, no lo hace. Se va a la población más vulnerable, a la más fácil de poder mover emociones del pueblo americano, a la más fácil de poder contar mentiras, decir falacias y que la gente se lo crea. Y es el inmigrante. Es ahorita en este momento, es la población más vulnerable. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante en este país, bastante importante, un porcentaje importante, que creen que el hecho que no son ciudadanos americanos no pueden ejercer ningún derecho.
¿Okay? Hay gente que hablan del debido proceso y hablan de su derecho en corte, que ellos no deben tenerlo porque no son ciudadanos americanos. Hay personas en este país que creen que una persona que no es ciudadana americana no debería tener ningún derecho en este país. Entonces, esta orden ejecutiva es fácil de comprarla, convencerte que es una excelente orden cuando piensas que el extranjero no tiene ningún derecho. Sí. Por lo tanto, partes desde esa postura y atacas al inmigrante. El problema aquí es que hay muchos americanos, en este caso menores de edad, niños, jóvenes, que se van a ver afectados, que son ciudadanos americanos. Pero bueno, no son tan importantes para la administración porque son hijos de inmigrantes. Sí. Y desde la postura de ellos no deberían de haber sido nunca americanos. Así que, ¿qué diferencia hace para la administración? Que los afecte. ¿Tú crees que esta cuestión, David, yo quiero finalizar con esta pregunta. ¿Tú crees que esta cuestión de, ¿qué es la 14ª enmienda? 14ª enmienda. La del derecho a nacimiento. Sí. Por territorio. Sí. Porque he visto muchísimos comentarios también. Tengo tantos comentarios, me llueven de repente así, que mencionan el hecho de que nazcan en territorio americano no los hace automáticamente americanos. En Europa hay muchos países en los que tienes que tener a un papá o a una mamá que sean pues del territorio, ¿no? Que sean con la ciudadanía de tal país. Sí. Y es cierto. Hay muchos países en Europa que no porque nazcas ahí no te dan la ciudadanía por nacimiento en automático. Pero ¿tú crees que esto, David, que es algo que ha caracterizado a Estados Unidos? Bueno, creo que ya casi sé tu respuesta. ¿Pero esto ha sido más de beneficio para la nación? ¿O tú consideras que realmente Estados Unidos sería más grande si se quitara esta enmienda? En tu postura. Buena pregunta, nomás que me hiciste esta pregunta cuando nos queda casi nada de tiempo y no la quiero contestar porque voy a dejar a las personas inconclusas. Pero las personas que hacen esta pregunta, que sí es cierto, son muchas personas, les invito a que viajen por el mundo, lean un poco de historia, conozcan la geografía del mundo, conozcan los territorios, conozcan cuánto tiempo tiene Estados Unidos. Y luego váyanse a Alemania, a Francia, a China y vean desde cuándo datan sus culturas, sus historias, su población. Y se darán cuenta que los países en América somos países nuevos. Sí. Somos países que tenemos muy poco tiempo. 3 siglos. Un par de siglos. Así es. Y si vayamos al quién debería tener más derechos en este país, pues tendremos que irnos a indios nativos, que tenemos indios nativos en Estados Unidos, en México, y si alguien puede reclamar derechos de nacionalidad, de tierra, pues serían ellos, ¿verdad? Entonces, más que aquellos que estamos mezclados o tenemos sangre europea, con indígena, con el Medio Oriente, entonces, al final del día yo creo que nos falta a veces estudiar un poco más, ver nuestra historia, de dónde nacimos, de dónde nace nuestro país, por qué nació Estados Unidos, por qué la Declaración de Independencia de Estados Unidos, igual la de México, porque hubo una Declaración de Independencia en México. ¿Qué luchábamos, no? ¿Qué era el argumento que hacían en México, verdad? Para no darle derechos a los indígenas. También igual, no eres de sangre pura. Sí, yo creo que Estados Unidos, tanto México como muchos países en América, son un invento nuevo, donde nos dimos cuenta que más que la sangre, lo que nos une a un lugar es la tierra. Y entonces por eso sería en conclusión una respuesta rápida. Sí. Llegar a la conclusión que la tierra donde trabajas, donde, ¿verdad? En aquellos tiempos sudaste, esfuerzas, esa es tu tierra. No necesariamente si tu tono de piel es blanco y vienes de sangre europea y tienes ojos de color, sino la tierra donde trabajas. Entonces, la misma respuesta le diría a estas personas: no sabes tú cuántos ciudadanos estadounidenses no merecen la ciudadanía estadounidense. Y te voy a decir cuántos inmigrantes
hacen más por esta tierra que por esa gente blanca con ojos azules. Y entonces yo preferiría dársela a estos inmigrantes y quitárselos a ellos, decirles gracias, tú no nos ayudas y nos sirves mucho. Regrésate a donde son tus raíces, allá donde viene la gente de ojo de color y piel blanca, y déjanos aquí a esta persona que tal vez no tiene el color que te agrada y piensas, y no tiene el color de ojos que te gusta y se te hace más guapo, pero sin embargo tiene y ha sudado y ha trabajado por esta tierra y ha contribuido mucho más que tú. Gracias por el servicio que nunca le diste a ese país, pero gracias por tu ciudadanía, se lo voy a dar a esta persona que lo merece más. Imagínate que yo empezara a hacer ese argumento. No. Tendría un poco más de lógica que argumentar el que no se lo dé nomás porque no nació aquí. Muy bien, David. Me gustó la respuesta con la que finalizaste. Y pues bueno, creo que fue un programa muy productivo. Creo que fuiste muy concreto, explicaste muy, muy bien. Yo creo que igual dudas van a seguir surgiendo, comentarios van a seguir, porque tampoco creo que no es, y creo que tampoco es la tuya, la finalidad cambiar la opinión de la gente. Porque pues no podemos hacerlo, David. Es imposible hacer eso. Pero sí al menos tenerlos con información, quizás sembrar ahí, ¿no? Quizás la duda en que si tiene una postura, a lo mejor con lo que mencionas, pues empiecen a interpretar de otra forma las cosas. Muy bien, David, un último comentario antes de despedirnos. Nada, muchas gracias. Muy interesantes las preguntas de hoy. Espero poder seguir contestando preguntas, poder aclarar un poco más de dudas. Muy bien, pues David, gracias por estar aquí con nosotros. Ustedes pues también agradeciéndoles su preferencia, agradeciéndoles sus comentarios, agradecerles también por compartir estos videos, por estar interactuando. Síganos compartiendo porque mucha gente necesita de esta información y nosotros pues seguiremos trabajando para ustedes, para traerles información de calidad. Así que por el momento no hay más que nos estaremos escuchando y viendo en la próxima.